soy Melanie Larico Solís. Hoy hablaremos de la estática que pertenece al área de física. Corre video. Detalles importantes que debes saber para resolver un ejercicio. El peso. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que se encuentran sobre ella. Es representado con una W. Para calcular el peso se usa la fórmula de masa por gravedad. La masa depende del ejercicio o problema planteado y la gravedad tiene un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Fuerza de reacción o normal. Se representa con una N. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, recibe una fuerza del plano de apoyo llamada normal. La línea de acción de la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto y está dirigida hacia el cuerpo. En una superficie inclinada, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Tensión. Se representa con una T. Es una fuerza que aparece cuando los objetos están sujetos a cuerdas. Es una fuerza de atracción puesto que se opone a los efectos de estiramiento. Es decir, que siempre va a un punto de sostenidos o penderán de una cuerda. Diagrama de cuerpo libre. El dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importante en la resolución de los problemas mecánicos, puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Ejemplo: para realizar un diagrama de cuerpo libre correcto, se debe dibujar cada uno de los objetos de manera separada, indicando todas las fuerzas presentes en cada uno de ellos. Primera y tercera ley de Newton. Primera ley de Newton o ley de inercia establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Tercera ley de Newton. Todas las fuerzas en el universo ocurren en pares con direcciones opuestas. No hay fuerzas aisladas. Para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto, hay otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Segunda condición de equilibrio. Por otro lado, diremos que un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la suma de todas las fuerzas que se ejercen en él respecto a cualquier punto es nula. Dicho de otro modo, cuando a la suma de los momentos de torsión es cero. Usando lo que aprendimos, vamos a resolver dos ejercicios, uno fácil y uno un poco más difícil. Ejemplo 1. El bloque M2 se encuentra sobre una superficie sin fricción y es alado por dos fuerzas, una hacia la derecha de F1 igual a 100 newtons y otra hacia la izquierda de F3 igual a 25 newtons. Calcular la fuerza necesaria para F2 para mantener el bloque en reposo. Para resolver este ejercicio, primero colocaremos los datos. La fuerza 1, que son 100 newtons, la fuerza 3, que son 25 newtons, y F2. A continuación, dibujaremos nuestro gráfico en donde colocaremos las fuerzas que se hacen presentes. A la derecha, F1 con 100 newtons, a la izquierda, F2 con incógnita, F3 con 25 newtons y el cuadradito que sería M2. Ahora realizamos el diagrama de cuerpo libre, que es el sistema de referencia en función al plano cartesiano que ya conocemos. Y así de fácil colocamos a la derecha F1, a la izquierda F2 y F3, hacia arriba la normal y abajo el peso. Ya acabado con el diagrama de cuerpo libre, procedemos a resolver el problema, utilizando la primera condición de equilibrio, en donde F2 es igual a F1 menos F3. Poniendo términos, F2 es igual a 100 newtons menos 25 newtons.
Entonces, F2 es igual al equivalente de 75 newtons. Y así terminamos con el primer ejercicio. Vamos al segundo. Segundo ejemplo. Calcular la tensión T en la cuerda si en ella cuelga un bloque M de 5 kilogramos. Primero, como siempre, colocaremos los datos en donde la masa es igual a 5 kilogramos y la tensión es lo que buscamos. Después, dibujamos nuestro gráfico en donde colocaremos las fuerzas, tensión, que es la cuerda, el peso del objeto y la masa, que es de 5 kilogramos. Después de eso, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre en donde solo colocaremos la tensión y el peso. Ahora procedemos a resolver el ejercicio en donde utilizaremos la fórmula de peso, que es igual a masa por gravedad. Entonces, poniendo en términos, peso es igual a la masa, que es 5 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, peso tendría un equivalente de 49.1 newtons. Este resultado sale utilizando la calculadora científica. Después, tomamos en cuenta la primera condición de equilibrio. Entonces, la tensión menos el peso es igual a 0. Despejando T y reemplazando peso, tenemos tensión igual a peso, que sería tensión igual a 49.1 newtons.